que quisiera compartir con ustedes en esta mañana es una enseñanza que primero llegó aquí. Entonces, en esta mañana me paro aquí delante de ustedes con temor y temblor, como dice la palabra del Señor, pero bajo la autoridad también de mi esposo. Reconozco que Él es mi autoridad y la autoridad de Él es Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir las palabras del Señor hoy y lo vamos a abrir en Jueces capítulo 13. Para mí es un privilegio que nuestro pastor me confíe estos momentos para compartir con ustedes. Y más que nada, más que predicación, como dije, es una enseñanza que vamos a arrancar de la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Si ya lo tienen, vamos a leer y de antemano les pido disculpas por si mal pronuncio alguna de estas palabras. Ustedes saben que los que estudian la palabra del Señor y están yendo a la escuela bíblica saben que las palabras que están en el Antiguo Testamento de los lugares sin nombres, Dios mío, es un poco difícil de pronunciarlos, ¿verdad? Así que de antemano les pido perdón si no digo el nombre correcto, ¿ok? Pero vamos a aprender de estos seres amados del Señor que Él nos muestra aquí en Jueces capítulo 13. Como dijo mi esposo, feliz Día de las Madres, ¿verdad? Hoy es el día que se celebra a todas las mamás. Bueno, nosotros los hispanos en México, ¿verdad? Celebramos el 10 de mayo. No sé, ¿otros países hispanos igual el 10 de mayo? ¿Sí también? ¿O nada más es México el 10 de mayo? Son todos los países hispanos. Pero aquí en los Estados Unidos se celebra el segundo domingo del mes de mayo. Así que le damos gracias a Dios por la vida de ustedes, de las mujeres, por ustedes las mamás. Y hoy no necesariamente vamos a hablar a la mamá o de las mamás, sino que vamos a hablar de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos como padres. Vamos a ver en Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13 dice: una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoah, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino, ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues será consagrado a Dios como nazareno. Desde su nacimiento, él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decir a su esposo: se me apareció un hombre de Dios. Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareno, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró al Señor, diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió a la oración de Manoah, y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo. Pero Manoah, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo: el hombre que se me apareció el otro día
está de nuevo aquí. Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó: ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manoa le preguntó: cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó: asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas, ni pasas, ni beber vino o otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Entonces Manoa le dijo al ángel del Señor: por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Sería norteño, ¿verdad? Me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre?, contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y lo ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. Y el ángel no volvió a aparecerse a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa: seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su esposa dijo: si el Señor hubiera querido matarnos, no nos hubiera aceptado nuestra ofrenda quemada, ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido, ni hubiera dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. Y el Señor lo bendijo. Al niño creció y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en Mahén y Dan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Amén. Vemos en este cuadro la vida de una pareja. Y lo tremendo es que no nos dice el nombre de la señora Manoa. Es una mujer que cuando nosotros empezamos a estudiar esto, yo empecé a estudiar esto, fue algo que me tomó no por sorpresa, porque digo, los nombres son importantes. Pero sin embargo, cuando estaba buscando referencias acerca de la esposa de Manoa o la mamá de Sansón, la encontré bajo mujeres anonimatas, queriendo decir que Dios en la Biblia no le plació darnos el nombre de esa mujer, aunque hay estudiosos de la palabra del Señor, personas que han estudiado la genealogía de Sansón y de su padre y con quién se había casado, que han estudiado y han referido a que ella sí se encuentra en la palabra del Señor. En Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 3, está una genealogía. Y allí podemos ver el nombre de ella, que se llamaba Haselefoni. Qué nombre, ¿verdad? Ella era de la tribu de Judá, su esposo era de la tribu de Dan. Y no sabemos exactamente, no estamos seguros de que ese era su nombre. El esposo se llamaba Manoa. Para Dios, cuando estás tú caminando con Él y viviendo lo que Él quiere que tú vivas, a Él no le importa tu nombre. Una de las mejores consejos que me han dado a mí es, se los voy a decir: no te creas tan importante.
¿Y saben por qué? La primera vez que me dijeron eso como un consejo, yo me quedé así como, ¿por qué me dijo eso? Pero después entendí que la importancia no es en mi persona, la importancia viene de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que para Dios, tal vez el nombre de esta mujer no era importante de que estuviera escrito aquí, pero Dios conocía a esta mujer. Déjeme decirle que Dios la conocía y la mirada, tenía su mirada puesta en ella. Tanto que se le apareció una vez, y cuando su esposo le pidió que se le volviera a aparecer, se le volvió a aparecer, pero solo a ella. Y ella corrió por su esposo, ¿verdad? El anonimato de la señora nos da a saber que para Dios su propósito es lo que Él va a hacer con nuestras vidas. No es importante tu nombre. Yo sé que muchas personas lo dicen, oh, mi apellido, ¿verdad? Una de las cosas que yo le decía a mi hija Ariana cuando estaba en la high school, ¿verdad? Yo le decía, todos los días cuando se iba a la escuela, yo le decía, recuerda cómo te apellidas. Recuerda que tú llevas ese apellido plasmado atrás, así que lo que hagas, lo que digas, cómo te comportas, habla de quién, de la familia, ¿verdad? Así que le aconsejo que le diga eso a sus hijos, pero no solamente de nuestra familia, ¿verdad? Sino de Dios. Acuérdate que cuando tú pases por esas puertas, acuérdate de quién eres hija, de quién eres hijo, y nuestro Padre Celestial nos está viendo. Amén. La palabra del Señor nos dice en Juan 10:14 que Él nos conoce. Él es el buen pastor, dice, y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. No tenemos que reclamarle al Señor, Señor, ¿por qué no pusiste el nombre de la señora Mano aquí? Nos hubiera gustado saber si se llamaba Hasefalofni o si se llamaba Marta, María, tantos nombres que había. Pero Dios nos conoce y nos conoce por nombre. Así que lo único que nos debe de importar es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso sí es importante. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 20:10 acerca de que nuestro nombre debe de ser escrito en un libro que el Señor tiene. Y le aseguro, mi hermano y mi hermana, que si usted ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, su nombre está escrito en ese libro. Y eso es lo que nos debe de importar, que Dios conozca nuestro nombre, que la mirada del Señor esté puesta sobre nuestras vidas. Con esto quiero dar el segundo punto, es acerca que podemos aprender acerca de esta pareja hermosa que crearon a este hombre de Dios, Sansón. Me voy a regresar un poquito para darles un poquito de historia de lo que estaba pasando en esta situación. ¿Esta historia no les suena familiar a usted? Un ángel aparecérsele a una mujer y decirle que iban a ser un niño, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Vemos una similaridad en la manera que esta familia recibió el anunciamiento de su hijo Samson. El nombre Samson significa dado de Dios o Dios de sol, porque en ese tiempo se creía que el sol tenía un poder fuerte de Dios. Entonces, regresándonos a eso, en el libro de Jueces, vemos, si usted ha estudiado el libro de Jueces, estúdielo, y si no lo ha estudiado, le aconsejo que lo estudie. Tenemos muchos jueces que gobernaron a Israel, pero lo hicieron, y cada vez que lo hacían, Dios los traía para atraerlos otra vez a la presencia de Él. ¿Por qué? Porque ustedes saben, como dice el primer capítulo, una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor.
Aquí el pueblo de Dios se encontraba fuera de la voluntad de Dios. Hicieron lo malo, dice, ante los ojos del Señor. Y no estaban viviendo una vida que agradaba a Dios. Entonces Dios los entregó a otro reino, a otro rey, todavía más pagano, a los filisteos. Y para sacarlos los filisteos los oprimieron, dice, por 40 años. Y la opresión terminó cuando nació el último juez, que fue Samsón. Samsón fue el último juez y él reinó, fue juez de Israel por 20 años. Y cuando usted mira aquí, leímos acerca de cómo Jesús, de cómo Dios llamó a la vida de Samsón, nos damos cuenta que Dios hizo un pacto con su mamá y le dio instrucciones de cómo vivir su vida. Ese es el siguiente punto que quiero tocar con ustedes, mis hermanos. Tu estilo de vida le importa a Dios. Cuando Dios nos está viendo, Él tiene sus ojos puestos en nosotros. Ellos, ambos, la pareja, eran personas que buscaban de Dios. Imagínense, para que Dios mismo se les haya aparecido 2 veces a la esposa y 1 vez a la pareja. Sí se dan cuenta que cuando dice el ángel del Señor, está refiriéndose a Dios mismo. Y no se dieron cuenta hasta el final. Por eso Manoa entra en pánico y dice, de seguro nos vamos a morir, porque vimos a Dios cara a cara. Sin embargo, vemos que no fue el caso, porque Dios tenía un plan y un propósito. En el versículo 2 y 5, el ángel del Señor le da claras instrucciones a ellos de cómo vivir su vida y cómo debe de vivir la vida de este joven. No vemos ninguna queja ni ninguna impaciencia tampoco en la vida de la mujer de Manoa en cuanto a estar estéril. Eso fue uno de los puntos que dije, wow. Cuando usted ha escuchado acerca de una mujer que estuvo estéril en la palabra de Dios, siempre fue como Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Ana estuvo llorando en el templo hasta que el Señor escuchó su oración. Pero esta mujer de Manoa se parece que ella vivía su vida. Ella no, aquí en la palabra del Señor no nos dice que ella se quejaba por no ser mamá, que estaba orándole al Señor para ser mamá. Y eso nos da a nosotros a saber es que nosotros debemos de confiar en el Señor. Cuando nuestro corazón tiene una petición, como los hermanos que pasaron aquí al frente hoy para oración, el corazón de nosotros se comunica con el corazón de Dios. Y cuando Dios se comunica con nuestro corazón, Él escucha nuestras oraciones y Él hace a favor de nosotros. Su vida de esta mujer y de Manoa tenían que corresponder con el carácter apartado que el hijo debía de tener también. Tuvo Samsón una parte del acuerdo que Dios hizo con sus padres era apartarlo para el Señor, que tenía que vivir un pacto nazareno. ¿Cuántos de aquí saben qué es un pacto nazareno? Un pacto nazareno era precisamente eso, una persona apartada para la obra de Dios. Hay otros pactos nazarenos en la palabra del Señor. Esos otros pactos nazarenos fueron Samuel, Juan el Bautista y Jesús. Y una de las muestras de ser apartado completa, no me pregunte por qué, porque esto sí no lo sé, que no le cortaran el pelo a su hijo. Entonces, imagínense ustedes, Sansón tenía el pelo largo, dice la Biblia que tenía trenzas también, así que imagínenselo cómo ha de ser. Muchas veces la gente se imagina a Sansón un hombre grande así, fuerte, como Hércules, ¿verdad? Pero yo le pregunto,
Si usted viera a un hombre como Hércules, usted sabría de dónde viene su fuerza. Y a Sansón nadie le podía encontrar su fuerza. Así que yo me imagino a Sansón como un hombre normal, no fuerte con músculos, sino un hombre normal, consagrado a Dios, con el pelo largo, tal vez algunas trenzas por allí, como era costumbre en aquel tiempo, pero Dios tenía un pacto con esta gente. Ellos desde nacimiento él desde dentro del vientre de su madre había sido apartado para la obra del Señor. Un pacto nazareno en el tiempo antiguo era por un periodo de tiempo solamente, de tal tiempo a tal tiempo, y usted terminaba su pacto nazareno y se podía cortar el pelo y podía empezar a vivir su vida normal. Pero Sansón fue desde dentro de su vientre hasta el día de su muerte. Él tuvo este pacto con Dios, pero el pacto vino a través de su madre, porque Dios le dio instrucciones a ella de cómo vivir su vida, de qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer, para traer este hermoso juez al pueblo de Israel. Como padres debemos de consagrar nuestras vidas al Señor para que en torno nuestros hijos sean consagrados al Señor. Nuestra vida como padres, hermanos, hermanas, como madres, debe de ser diferente a la cultura en la que vivimos. Vemos a Manoah, a su esposa, que la cultura que los rodeaba no era la cultura más favorable. Era una cultura que vivía en pecado, alejada de Dios, ofendiendo a Dios con cada una de sus acciones. Mi hermano y mi hermana, nosotros vivimos en una cultura que ofende a Dios a cada vuelta de la esquina. Vivimos en una cultura donde quieren enseñar a nuestros hijos que Dios no existe. Vivimos en una cultura que es contra la palabra del Señor. Y usted y yo, como padres de pacto, padres del reino de Cristo, necesitamos vivir una vida que va en contra de la cultura. En contra de la cultura. Decir, no, esto es lo que la palabra del Señor dice. Esta es nuestra cultura. Y oír de parte del Señor el pacto que Él ha hecho con nosotros para encaminar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Para el Señor le importa, a Dios le importa. A Dios le importa cómo vives tu vida. A Dios le importa si tú oras o no oras. A Dios le importa si tú ofreces a tus hijos o si tú no, o si tú dices, o serás alguno de los padres que dice, no, mi hijo va a escoger cuando él tenga la edad para escoger. No, mi hermano, mi hermana, no nos podemos dar ese lujo. Ese lujo no nos lo podemos dar. Nosotros debemos de encaminar a nuestros hijos, incluyendo mamás, como el ejemplo de esta mujer, aún dentro de nuestro vientre. Empezar a orar por ellos, empezar a escoger un buen nombre para ellos para cuando nazcan. Amén. No es nuestra voluntad lo que nosotros queremos para nuestros hijos, hermanos. Es lo que Dios quiere para nuestros hijos. No es lo que nosotros, sino lo que Dios quiere para ellos. Amén. Y como padres debemos de pelear por nuestros hijos. Oren por ellos. Intercedan a Dios por sus hijos. Hermanas, hermanos, intercedan a Dios por sus hijos. Cuando se van a la escuela, impongan manos sobre ellos. Aún siendo grandes ya y que ya no vivan en casa, usted sigue teniendo la responsabilidad grande y enorme de seguir orando por ellos,
viendo para que Dios siga obrando en sus vidas. No debemos de perder la fe. Yo sé que algunos de aquí tienen hijos grandes ya, adultos, que ya no podemos decidir por ellos, porque ya son adultos. Pero nuestra oración y nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en el Señor. Y la semilla que siembra a una criatura de la edad pequeña, conforme va creciendo, esa semilla, mis hermanos, va a dar fruto un día. Nosotros tenemos que tener esa fe, tenemos que tener esa confianza en el Señor de que Él hará con nuestros hijos lo que Él tenga planificado hacer. La palabra del Señor nos dice que nuestros hijos no son de nosotros. Nos dice que son un regalo, una herencia que Él nos ha dado. ¿Qué es una herencia? Si a usted le dejan una herencia, ¿usted qué va a hacer con esa herencia? Usted la va a administrar, esa herencia, hasta que dé más fruto, para que dé más fruto. O si es imprudente, se la va a gastar toda y no va a tener nada más. Pero nuestros hijos, la palabra del Señor nos dice que Dios nos los presta por un tiempo. Y es pequeño el tiempo, mis hermanos. Déjenme decirles que se va rápido el tiempo. Ustedes ya lo saben. Y Dios nos los presta por un tiempo pequeño para impactar el corazón de ellos. Y que cuando crezcan, sean hombres y mujeres también, que vivan una vida que le agrade al Señor. Amén. Lo importante también a ver aquí, podemos ver hacia el futuro en la vida de Sansón. ¿Ustedes creen que la vida de estos padres fue fácil? No, mis hermanos. Sansón se rebeló en contra de Dios, en contra de sus principios que su madre y su padre le habían enseñado. Hizo cosas indebidas ante los ojos de Dios. Y él mismo pecó. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y aún en su muerte Dios cumplió su propósito. Y el propósito de Sansón era terminar con los filisteos. Y eso fue lo que pasó al final en su muerte. Al final de la vida de Sansón podemos leer en el capítulo 16, versículo 31, es el final de la vida de Sansón allí. Y dice: más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo. Lo llevaron de regreso a la tierra y lo enterraron entre Sora y Estaol, donde estaba enterrado Manoa, su padre. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Es que otra cosa que el Señor me mostraba era que Dios no se queda con nada. La vida de esta mujer no tuvo que haber sido fácil. Recibir la visita de Dios para decirle que iba a tener un hijo, que básicamente iba a morir. ¿Le recuerda a otra mujer que recibió esas mismas noticias? La madre de nuestro Señor Jesús, María. Inclusive cuando se trata de María, el ángel le dice: y una espada penetrará tu corazón. A la esposa de Manoa no se le dio esa advertencia, pero sí se le dijo para qué había nacido Sansón. Y al final de todo, mis hermanos, era una mujer estéril cuando comenzó con Sansón, ¿verdad? Al final dice que sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad por su cuerpo. Dios la bendijo con más hijos a esta mujer. No se quedó nada más con Sansón, sino que Dios siguió bendiciéndola con más hijos. Seguramente su corazón estaba conectado al corazón de Dios. Y el corazón de Dios siempre es querer hacer lo mejor para nosotros.
mis hermanas, otra de las cosas que nosotros podemos aprender de esta historia, de esta pareja tan hermosa, es que la mujer reconoció su autoridad. Si ustedes se dan cuenta, lo hablamos ya, que Dios se le apareció a ella primero. Segundo, la segunda vez también se le apareció a ella. Y ella corrió, dice la palabra del Señor, por su esposo. Y lo trajo a conocer al Señor de cara a cara también. Eso nos da a saber que ella conocía su lugar. Aunque Dios se le reveló a ella 2 veces, pronto corrió a su esposo. Aunque la mujer tal vez tenía más inclinación ella a ser espiritual, o tal vez tenía más inclinación en escuchar a la voz de Dios que su esposo, no sé por qué razón, o no sabemos por qué razón escogió Dios aparecérsele a ella en lugar de a Manoah. Pero Dios así lo quiso. Y Dios la usó con un propósito. Nosotras las mujeres, ¿cuántas de ustedes dicen que tienen un extra sentido? ¿Verdad? Muchos le llaman el sentido de la sospecha, pero bueno. Pero nosotras las mujeres somos más inclinadas a las cosas espirituales, ¿verdad? Y a veces esto causa conflicto en el hogar. ¿Por qué, mis hermanas? Porque nosotras queremos ser líderes, porque nosotras queremos llevar la batuta aún de lo espiritual en nuestro hogar. Y déjeme decirle, mi hermana, que en su casa, si usted está casada y tiene su esposo es el líder de su hogar. Él es el sacerdote, incluyendo espiritual, de su hogar. No queramos tomar algo, nosotras como mujeres, que le pertenece a Dios y al varón que está en nuestro hogar. ¿Qué quiere decir esto, varones? Que basta ya de dejar a la mujer que encamine a los hijos a la iglesia, que vaya ella a la iglesia con los niños, que ella ore con ellos, que ella les enseñe la palabra. No, mi hermano, si usted tiene un hijo, es su responsabilidad, varón, encaminar a estas criaturas entre los ojos del Señor. Ore por ellos, ponga manos sobre ellos, encamínelos en el camino del Señor, y aún dice la palabra del Señor que cuando fueran viejos no se van a apartar de ellos. Y nosotras como mujeres debemos de entender a través de esto que ese no es el lugar que nos pertenece a nosotros. El lugar que nos pertenece a nosotros como mujeres es de sujetarnos a la voluntad de Dios y a la voluntad, a la cabeza, al liderazgo de nuestro esposo. Yo sé que eso no es popular hoy en día, y menos en nuestros países hispanos, porque las mujeres han recibido mucho abuso, mucho ataque, y muchas mujeres pueden decir, no, yo no acepto eso porque yo puedo sola. Mi hermana, si tú estás sola aquí, no tienes un varón en casa, o tuviste que criar a tus hijos solos, o tu esposo no está bajo el señorío de Cristo, déjame decirte quién es tu sacerdote, déjame decirte quién es tu Señor, y es el Señor mismo que está contigo. Así que como Dios se le apareció a doña Manoah, así Dios está contigo. Tú no estás sola, Dios está contigo, y Dios te está ayudando a guiar y a levantar a esos hijos. Pero nosotros, las que estamos casadas y tenemos un esposo, debemos entender que nuestra cabeza es Cristo número 1 y segundo, nuestro esposo. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Amén. Mis hermanos, quiero terminar con este punto de vista. Samson fue un salvador para Israel en su tiempo. Alguien que iba a salvar al pueblo de Israel
de las manos de los filisteos. Sin embargo, el mismo pecado llenó la vida de Sansón algún tiempo. Y aunque cumplió su propósito, al final de su vida, vemos que el pecado también vino y estuvo en su persona. Pero déjenme decirles que hay otro nacimiento, como ya lo hemos estado dando referencia a otro nacimiento, de otro Salvador que vino a este mundo. Y él sí fue encontrado sin pecado. Jesús vino a salvar no nada más al pueblo de Israel, sino que a ti y a mí. Ahí cabemos todos. Y él sí fue sin pecado. Y en esta tarde yo quisiera hacerte un llamado a todos nosotros como padres. Tú no puedes criar a tus hijos sin la ayuda de Dios. Tú no puedes crearlos correctamente en los caminos del Señor sin escuchar la voz de Dios, sin que Dios te hable, sin que Dios se te aparezca en tu vida. Primero nosotros, amén. Primero nosotros como padres debemos de dar ese ejemplo a nuestros hijos. Quiero hacer un ejercicio con ustedes ahorita. ¿Listos? Ok. Todos pongan la mano así. Cualquiera de la mano que tengan. Apunten con su dedo. Ahora saquen el otro dedo. Así. Ok. Ahora, ciérrenlo. Así. Como okidoki, ¿verdad? Ok. Lo están haciendo todos. No lo están haciendo todos. Ok. Ahora póngaselo en el cachete. ¿Sí? ¿Cuántos se lo pusieron en la barba? Levanten la mano. Levanten la mano si se lo pusieron en la barba. ¿Cuántos se lo pusieron en el cachete? ¿Sabe qué nos quiere decir eso? Que nosotros vivimos por lo que vemos y no por lo que escuchamos. Las instrucciones fueron claras, ¿correcto? Las instrucciones a esta pareja hermosa fueron claras. Ustedes deben de vivir una vida que agrade al Señor, apartada para el Señor. Es importante que nosotros escuchemos clara la palabra del Señor para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos. Este ejercicio también nos muestra de que a veces que hacemos lo que vemos, no lo que escuchamos. Entonces nuestros hijos, hermanos, nos están viendo. Ay, si no dijo amén, diga ouch por lo menos. Nos están viendo. Ellos ven lo que usted hace, lo que usted dice, aunque usted crea que no le están poniendo atención y que están allá viendo algo, ellos están escuchando todas las palabras que están saliendo de su boca. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, que nuestras vidas, y este es mi llamado para ustedes en esta tarde, que nosotros como padres, que nuestra vida sea un ejemplo para nuestros hijos, encaminarlos en el camino del Señor y que Dios cumpla su propósito en la vida de nuestros hijos. Y aunque tardare, y aunque nosotros que tenemos hijos grandes tal vez vemos que no están caminando exactamente como deben en el camino del Señor o X causa, X razón, pero no tarda la promesa del Señor. Y la palabra del Señor, la semilla de Dios está sembrada en el corazón de los muchachos, de nuestros hijos, y tenemos que creer y confiar que Dios va a hacer y cumplir su propósito en ellos como Él gusta. Amén. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a orar. Si usted tiene a su esposo allí, tómelo de la mano. Y como dijo mi esposo hace ¿cuántos años? 18, 17 años. Nosotros hace 26 años hicimos un pacto el uno al otro.
matrimonial. Pero hace 17 años nosotros hicimos un pacto ministerial. Porque cuando Dios llama al hombre, llama a la mujer también. No es al revés, mis hermanos. Dios tiene un orden perfecto en el Señor. Y es tiempo de que escuchemos lo que Él quiere para nosotros. Amén. Si tiene a su esposo ahí a su lado, tómelo de su mano y dígale: nosotros podemos juntos encaminar a nuestras generaciones. Dígale, hermana, hermano, díganse: nosotros podemos juntos encaminar a nuestras generaciones en el camino del Señor. Amén.